Bueno, siendo las 10:02, ya pasó la primera hora del programa y como lo prometimos, tenemos acá nuestro primer entrevistado del programa. Él es el señor Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera y fundador del Partido Obrero. Muy buenos días, Jorge, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo le agradezco muchísimo este llamado. No, por favor, siempre es un gusto hablar con usted. Sé que están por arrancar una asamblea abierta de trabajadores en el día de hoy, ¿cierto? Es así, en pocos minutos o una hora, en el Ministerio de Lanús hacemos una asamblea de trabajadores en una campaña para que el conjunto de los trabajadores, cualquiera sea su condición laboral, protagonicemos un Congreso Nacional de Trabajadores, que haya otras organizaciones que impulsen este mismo propósito, Sí. Con vistas a que la clase obrera pueda intervenir como fuerza política autónoma en esta crisis nacional. Bien, ¿cuál es el análisis que usted hace de esta situación social, económica? Usted, yo había leído un artículo suyo que antes de la renuncia del ministro Guzmán, usted ya había pronosticado lo que iba a pasar. Bueno, efectivamente, pero digamos que era perfectamente claro que eso iba a ocurrir porque, digamos, las contradicciones económicas las contradicciones de la política económica del gobierno son explosivas. Usted se da cuenta que el ministro anterior tenía previsto una inflación del 33% cuando elaboró el presupuesto a principios de año. Luego, cuando hizo el acuerdo con el FMI, esa previsión subió al 45%. Y ahora estamos en el 80%. Entonces, claro, para cualquiera que la situación se ha transformado en explosiva, porque más tarde, y en particular ahora con esta ministra, pero ya con Guzmán también, se han tomado medidas que hacen prever que esta inflación va a terminar en una hiperinflación. Bien, y usted, ¿usted cree que entonces que la ministra Batakis sigue, no hay un cambio de programa, ni ve un cambio de rumbos, sino que ve que sigue todo igual? Mire, el tema si usted me permite desarrollarlo un poco, Sí. el tema es un tema un poquito más profundo. Por supuesto. El año que viene hay elecciones. El desarrollo de una campaña electoral y las elecciones con un gobierno que no tiene ningún rumbo y con una inflación que crece, es realmente explosiva, quiero decir, no, es explosiva porque va a haber una gran incertidumbre y además porque el oficialismo va a participar de una campaña mientras está en el gobierno sin poder manejar una situación que está agravando las condiciones populares, las condiciones de vida del pueblo. De manera que, más tarde o temprano, pero en el curso de las próximas semanas o meses, tiene que haber una definición política más radical a nivel de gobierno. Por eso es que muchos sectores presumen que puede haber un adelantamiento de las elecciones para no tener que atravesar un periodo electoral con un gobierno desorganizado, o que el propio presidente eventualmente renuncie y se haga cargo la vicepresidenta y le imprima alguna cohesión que hoy el gobierno no tiene y que tampoco va a tener cuando asuma la vicepresidencia del TRICO. El gobierno está embarcado junto con el FMI, porque en esto tiene el apoyo del FMI, en una orientación que va a terminar en una hiperinflación. Esto se ve porque la inflación crece, pero además se ve porque han tomado medidas. En primer lugar, permite un aumento generalizado de los salarios para sacar al pueblo de la pobreza. Y esto es fundamental, porque un pueblo que está pasando hambre no puede protagonizar un cambio en el país. Primero hay que devolverle su capacidad creadora para que un cambio en el país sea viable. Entonces, por eso le distinguía que con esta deuda Argentina explota. Ahora, anulando la deuda, bueno, plantea una reorganización completa del país
con métodos que en nuestra opinión tienen que ser métodos socialistas, es decir, que el interés colectivo de la mayoría se imponga sobre el lucro privado. Quiero agregarle una cosa para que se entienda bien el planteo. Sí. El FMI ha publicado una lista de 60 países que van a entrar en default. Es decir, no es que de golpe en la Argentina vino Político Obrera, descubrió un fenómeno original y entonces tiene una propuesta original, etcétera. No, esto que pasó en Sri Lanka ha llevado a que los diarios internacionales de finanzas publiquen largos artículos señalando que esto mismo ocurre en una varias decenas de países, incluidos países como Italia, que tienen la mayor deuda del mundo y que por ese motivo ahora tiene una crisis. Sí. Y vemos el primer ministro. Hay una crisis mundial también, a raíz de la guerra, la pandemia también, ¿no? Es una crisis mundial, no, pero también es una crisis mundial a raíz del endeudamiento masivo que hay en el periodo de la cuarentena y alargada la jornada de trabajo. Sí. No lo han recompuesto nunca. Yo incluso conozco médicos que están abandonando el trabajo en prepagas, etcétera, por otro tipo de trabajo, o incluso que se van del país porque se sienten defraudados en lo profesional, quiero decir, han estudiado en la Facultad de Medicina, han hecho esto, tienen una trayectoria y están cobrando algo que no corresponde, pero ni por lejos de sus expectativas. Eso también nosotros lo rechazamos. Nosotros consideramos que quien se ha formado y ha hecho una carrera y merece un salario que esté por encima del costo de la canasta familiar, mientras defendemos que todo el mundo, como mínimo, gane el costo de la canasta familiar. Pero el costo de la canasta familiar hoy es de 200.000 pesos, no de los 15.000 del salario de Grabois. No, está muy lejos, ese es el tema. Yo hoy justamente pasamos un audio en el bloque anterior de una mujer que decía que todos los medios lo estuvieron viralizando como para siempre tratar de estigmatizar a los pobres, ¿no? Donde ella decía, bueno, pero ahora nos quieren hacer salir a trabajar afuera 8 horas por la misma plata. Y es entendible también, porque realmente ¿cómo pueden pretender, y mucha gente peleando, bueno, vagos, vayan a trabajar, ¿cómo pueden pretender que una persona, una mamá que tiene 3 hijos, que tiene que dejar a los hijos y todo, pueda salir a trabajar 8 horas por 20.000 pesos? Es ilógico. No, escúcheme, pero hay una cosa en esto que es ilógico y totalmente, concuerdo totalmente con lo que dijo esa señora, esa mujer. Hay algo que todavía es más grave, porque es una política oficial, se llama empalme, que el trabajador deje de cobrar un plan y por el dinero de ese plan o un poquito más vaya a trabajar en una empresa privada. Es decir, que acá está el propósito de incrementar el lucro privado a costa de un sacrificio brutal de los seres humanos que integran la clase trabajadora. Esto es una perversidad fenomenal. Para el gobierno esto es una forma de estimular la inversión. Esto quiere decir que va a rifar el nivel de vida del país para que algunos pillos inviertan y paguen salarios miserables. Cuidado. Entonces hay que entender. ¿Por qué hay que entenderlo? Porque es un gobierno que dice que es nacional y popular. No, por favor. Esto es un gobierno capitalista que con el lenguaje nacional y popular disimulas lo que sería un cambio histórico en la condición de la clase obrera argentina, porque la clase obrera argentina en América Latina fue la que mayores conquistas sociales obtuvo históricamente, y hoy está en la lona, hoy está en el final de la tabla, cayendo al descenso. Sí, también hay una realidad también, no sé usted cómo lo vea esto, ¿no? Pero estamos hablando de una clase obrera, uno piensa en la clase obrera y realmente si uno piensa en la cantidad, por ejemplo, de trabajadoras en blanco que tienen, no sé, que están sindicalizados, que tienen ciertos derechos, hoy en día con lo que fue hace unos años atrás, hace unos 30, 40 años atrás, y realmente es
es como que se diversificó, digamos, no tenemos otros actores sociales, por ejemplo, estas personas que viven de un plan social, que hacen changas, que por ahí no sienten esa identidad como clase obrera propiamente dicha. No sé si me explico. No, es indudable, pero los lazos históricos no se rompen. Continúa siendo un trabajador, sí, en un país en el cual su familia o él mismo ya ha trabajado en algún lugar como trabajador formal o informal, pero en una empresa, luego ha sido despedido. Esa vinculación, no se rompe esa vinculación histórica. Pero yo quiero decirle lo siguiente: un trabajador del neumático es el sindicato que ha conseguido mejores aumentos, en primer lugar con el salario que tiene, que o está en el nivel de la pobreza un poquitito arriba, pero para eso debe trabajar obligatoriamente sábados y domingos, obligatoriamente. Sí, nosotros estamos siguiendo el conflicto. Ahora hay una disputa, sí. Porque el sindicato reclama la remuneración, duplicar la remuneración que reciben por el sábado y domingo. Sí, a 200%. Y la patrona no se lo quiere dar. Ahora yo le pregunto lo siguiente: la vida de una persona es trabajar de lunes a domingo, y después dicen por qué los chicos no ven al padre, falta la autoridad paterna del padre, falta la autoridad de la madre y todo lo demás, y entonces deambulan y con falta de perspectiva no tiene ningún tipo de horizonte. Entonces, ¿qué quiere? Esa clase tiene el rostro completo del capitalismo. El obrero es una mercancía, es una cosa, no tiene ni alma, ni espíritu, ni conciencia. Es un costo más. Es una mercancía, claro, a ser explotada. Después, si vos tenés una conciencia, bueno, arreglátela con tu conciencia y hacer lo que puedas hacer. Pero a mí me interesa nada más que como fuerza de trabajo. Yo lo que quiero es exprimirte en función de una determinada tasa de beneficio. Se acabó la historia. Entonces, la crisis actual nos muestra en qué consiste toda la crisis de la humanidad en este momento. Sí, y que es algo mundial y que es algo realmente... Indudablemente que es mundial. Indudablemente que es mundial. Ahora, fíjese Chile, un país que siempre tuvo estabilidad de precios. El dólar estaba en 650 pesos, ahora está en 1100, y eso en un mes. Quiere decir que se ha destruido el nivel de vida de los trabajadores. Chile iba a tener una rebelión popular antes de fin de año. Y la pandemia también fue fatal a la hora también de la distribución, ¿no? Después de los peores momentos de la pandemia, que aún continúa, hoy escuché que en Argentina los contagios aumentaron un 7% y que hay subvariantes que aparecen y comprometen. El sistema de emergencia que se montó durante la pandemia ha sido desmantelado. Por ejemplo, se han despedido a los contratados durante la cuarentena. Los han despedido. No, aparte, uno ve las cifras, los multimillonarios del mundo han acrecentado billones en sus fortunas, y los más, la gente más pobre quedó más pobre de lo que, mucho más pobre de lo que era. O sea, fue también cómo se gestionó la pandemia en general, a nivel mundial, fue realmente en ese sentido. No se buscó más humanidad ni más. Una gran parte de esos 9 billones que yo le dije que tenía del Banco Central de Estados Unidos, de acciones hipotecarias, de empresas, títulos del gobierno, una gran parte se aplicó al estallar la pandemia. Fueron rápidamente al socorro de la Bolsa de Nueva York. Trump no quería ir al socorro de los trabajadores. Decía, bueno, vayan a la calle, laburen como siempre, porque hay que ir a la inmunidad de rebaño. Ustedes se contagian, y a medida que se contagian desarrollan la inmunidad. Los más débiles mueren. A veces de que los más débiles mueren y los más saludables viven, a mí me hace acordar a Hitler. Y sí. Que quería una raza sólida, y entonces el tipo venía
prueba un tipo y otro, y encima si era judío 10 veces más, bueno, que muera. Bueno, Christine Lagarde había dicho hace unos años antes que la gente bebía demasiado, que los adultos mayores bebían demasiado, entonces no se les podía pagar la jubilación. Le atribuyen a eso la crisis del sistema jubilatorio, Claro. cuando la plata de ANSES está metida en estos bonos locales que financian el déficit del gobierno.